Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Hoy os traigo el caso de la desaparición del niño pintor de Málaga. Este niño, el día 6 de abril de 1987, desaparece sin dejar rastro y a partir de ahí, pues hay una serie de noticias y demás, y una investigación policial. Este niño se llamaba David Guerrero Guevara, esperemos que se llame todavía. Y bueno, era un niño con unas facultades importantes con la pintura. Si aguantáis hasta el final, voy a poner unas fotos de cuadros que hizo él. Y era, la verdad, que un niño prodigio. Entonces, ese niño iba a aprender a pintar a una peña que se llamaba la Peña del Cenachero y tenía 13 años en aquel entonces y le iba a buscar su padre siempre. Y bueno, pues era un niño de 13 años bastante normal, dentro de que era un niño prodigio, pues su familia era bastante humilde y no les importaba gastarse lo que hubiese que gastarse para que él pudiera mejorar. Hacía unos meses la Peña del Cenachero había hecho un viaje a Portugal con los niños y los niños que estaban aprendiendo a pintar y eso, y él había llegado entusiasmado, que le gustaba mucho, que le había gustado mucho Portugal y eso, pero bueno, más allá de tal, él vivía feliz con su familia, estaba totalmente integrado en su colegio, era el colegio Divino Pastor, creo, sí, Divino Pastor, y bueno, pues estaba muy contento. Más allá, no tenía disputas en casa, no tenía disputas en el colegio, no tenía disputas con los profesores, con los amigos. Tenía una amiguita muy allegada que se llamaba Gema. Bueno, no voy a decir su apellido porque a estas alturas de la vida, pues bastante tendrá la muchacha. Bueno, que ya tiene que ser una mujer. Y bueno, pues tenía una vida normal, a él le gustaba muchísimo pintar, no estaba esclavizado por sus padres de aprende, pinta, no, él hacía lo que le gustaba y para lo que valía. Luego tenía, pues era tímido, pero dentro de que pudiera ser tímido y demás tenía una vida totalmente normal. Hacía una semana antes se había puesto un cuadro suyo en una galería de arte que había en Málaga, o que hay, no sé, eso ya sí que no lo sé si esa galería sigue a día de hoy, que se llamaba La Maison. Entonces habían decidido hacer una exposición que tuviera que ver con la Semana Santa. Entonces habían ido con diferentes cuadros, diferentes pintores y se habían escogido los que más llamaban la atención. Y habían cogido uno de los cuadros que había hecho David, que era el Cristo del buen morir, el Cristo del buen morir. Entonces, pues estaba allí expuesto con otros cuadros de pintores medio consagrados ya. Entonces, la semana anterior a esto había tenido mucho tirón, entonces iban a hacerle una entrevista a la semana siguiente, o sea, ese mismo día 6 de abril de 1987 le iba a hacer una entrevista el periodista Paco Fadón.
Entonces ese día no podía acompañarle ni su madre ni su padre, que era quien le acompañaban a todos los eventos, quien le tal. Entonces ese día su padre le explica exactamente lo que tiene que hacer para llegar hasta la mesón. Entonces tenía que coger el autobús en una parada de metro que estaba, una parada de autobús que estaba a 250 kilómetros, pues no, a 250 metros de su casa. La parada era se llamaba Mercado Welling, creo. El caso es que se trataba de que él cogiera el autobús en esa parada, llegara hasta la parada más cercana a la galería de arte, hiciera la entrevista y de allí coger otra vez el autobús e ir a la Peña del Cenachero, que tenía clases. Y luego ya a las 9 de la noche iba a recogerle el padre. Él sale de casa, su madre se asoma al balcón y le ve que va hacia la parada del autobús. Todo correcto. Lo siguiente es que a las 9 de la... Bueno, cuando él sale eran entre las 18:30 y 18:45, en ese lapsus de tiempo. Y a las 21 iba a buscarle el padre a la Peña del Cenachero. Llega el padre a la Peña del Cenachero a las 9 de la noche y no está, y él pregunta por su hijo y le dicen que no ha llegado. Se va corriendo a la galería de arte, que estaban a punto de cerrar, y le dicen que allí, que no ha hecho la entrevista, que no ha llegado a la entrevista. De ahí, ya apurado, se va a casa y en casa le dice la madre que ahí no ha venido. Entonces ahí se asustan y se van a poner una denuncia a la comisaría. En la comisaría les dicen que tienen que pasar 48 horas. Yo no sé si eran las leyes de aquel entonces, no lo sé. Pero el caso es que ellos se ponen a buscar por su cuenta porque estaban desesperados, no encuentran nada, hablan con amiguitos, con su amiga Gema. Ahí no, nadie la ha visto, nadie. En teoría la última persona que la ha visto ha sido la madre, yendo a la parada del autobús. Total, que a las 24 horas ellos llegan y vuelven a insistir en la comisaría. Llegan a la comisaría, insisten y insisten, y entonces es cuando se ponen a investigar. 24 horas después. 24 horas es mucho. Para un niño, mucho. En fin, se empiezan a hacer investigaciones, dejan a la policía que investigue. La policía busca al conductor del autobús que pasaba por la parada esa de autobuses que iba a coger David a esas horas, y el autobusero, el señor del autobús, le dice que no lo ha visto. A esto se le añade a que ese día en concreto la calle estaba llena de policía secreta, de guardia civil, de policía de la Guardia Real, porque estaba la reina Sofía allí, en Málaga, y iba a inaugurar el Teatro Cervantes. La calle estaba así. ¿Cómo podía aseverar el señor del autobús que el niño no había subido al autobús? Yo no lo hubiera aseverado. Ese día en concreto, no. Primero, ¿cómo vas a saber tú durante X horas que tienes de trayecto, de hacer un trayecto con un autobús, cómo te vas a acordar de las personas que suben y bajan?
pero es que ese día muchísimo menos. Entonces el del autobús dice que no ha subido. Van a la galería de arte y pues que no llegó a hacer la entrevista. Pues ya está. Van a la peña del Cenachero, vamos, más o menos lo que hizo el padre la primera noche, y que no. Entonces nada, la policía la verdad es que se ciñe al grupo inmediatamente cercano al niño. Y se enteran de que tiene una amiguita muy especial, que es Gema. Y entonces hablan con ella y la preguntan que si tiene cosas, que si le ha regalado alguna cosa, si tiene alguna carta, algo. Y entonces ella le dice que no, que lo único que tiene son dibujos que en su momento le ha ido regalando. Y entre esos dibujos a este niño también le gustaba mucho hacer caricaturas. Y era buenísimo. Entonces, había una caricatura de un señor mayor. Entonces, ellos cogen todo lo que les da la niña, lo coge la policía y lo coge como prueba, por si acaso. ¿Vale? El caso es que andan y andan y andan y por lo visto no sacan nada en claro. El niño es como que desde que la madre le ve yendo hacia la parada del autobús, que le ve y se mete para dentro de la casa, en ese momento es como si el niño no está. No le han visto en el autobús, no la han visto en ningún sitio, es como... Pero todo tiene una explicación más fácil, claro. Vale. Es que tiene tela. Esto fue en 1997. En 1990 pues sale una señora que dice que ella en esa fecha trabajaba en un hotel, La Alhambra, no sé. Trabajaba en un hotel de por allí, de por la zona. Y al limpiar la habitación de ahí, ella era camarera de habitaciones, y al limpiar una de las habitaciones encuentra un papel que pone davidguerrero.welling. Ya está. Se lo lleva a la policía 3 años después. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? Pues Dios sabe que yo la hubiera investigado un poco más, claro. Porque claro, después de 3 años, que en el momento en que desapareció el niño, o sea, es que además estaba saliendo en la televisión, en todo. ¿Cómo puede ser que te acuerdes 3 años después? Ay, mira, tengo esto aquí, voy a ver si lo entrego a la policía. Una cosa muy rara. Bueno, el caso es que le pregunta a la policía pues por lo visto, no sé si indagarían con el hotel o qué, que en esas fechas estaba había alquilado la habitación un señor que era suizo, ¿vale? Este señor, cuando ven su fotografía, resulta que era muy, muy parecida, pero muy parecida a la de la caricatura que le había dado la amiga de David a la policía. Es como haber hecho una caricatura de ese hombre. Este hombre era un hombre suizo y no siguen investigando más, porque cuando van a Suiza o se comunican o lo que sea la policía, resulta que el tipo había muerto ya. Entonces dicen, pues ¿para qué? Vamos a investigar más.
y no desechan eso. Bueno, pues nada, seguimos con el tema. Me parece que fue en el 96, se archiva la investigación y esos padres pues se quedan sin saber qué ha sido de su hijo. Y bueno, y aquí paz y después gloria. Los programas del misterio, las personas que se dedican al misterio, pues algunas de ellas, no todas, afortunadamente, deciden hacer de esto una cosa extrañísima, ¿no? Esto es algo terrenal, o sea, algo le ha pasado a este niño y no han sido los extraterrestres. No se ha volatilizado. Te lo digo. Entonces, pues nada, se archiva el caso. Además muere el padre de David. Habían pasado ya unos años y bueno, pues ante la posibilidad de que desapareciera la madre de David y demás, que no se hubiera podido hacer, repartir herencia, puesto que hubiese seguido faltando la firma de uno de los hermanos, la madre de David acepta darle por muerto. Muy a su pesar y con todo el dolor de su corazón y el dolor del corazón de sus hermanos, claro. Y nada, y se le da por muerto y se archiva el caso y hasta luego, Mari Carmen. Llegamos al año 2018. Llegamos al año 2018 y la madre de David, Antonia Guevara, recibe en su buzón, sin haber matasellos ni nada de eso que había antes, que ya no lo tenemos. Bueno, pues sí, no sé, pero ya no se usa. Bueno, el caso es que viene un sobre con una carta. Uy, perdón, os voy a leer. Viene un sobre con una carta en el que es anónima, no viene de quién es ni nada de eso, y les dice. Os la leo. Pídeles que pongan la lupa sobre aquel lugar, en la gente que en su día formó parte de la peña del Cenachero. No se distraigan con otros lugares. Ahí ha estado el error, en la dispersión. Eso ha impedido centrarse y excavar en el terreno correcto. Olvídense de la pista de Suiza, de Portugal, de Marruecos. Esto es algo que me llamó mucho la atención, porque yo no he oído de ninguna pista de Marruecos. Me llama mucho la atención que haya salido esto. De todo lo demás, la policía tiene que investigar, pero a fondo. A la gente que en su momento formaba parte de esta peña, a la gente que en su momento formaba parte de esta peña, los culpables están allí. Si es necesario y tienen medios, contrate un detective privado para que uno a uno investigue a sus integrantes. Allí se esconde la verdad. Tienen que volver sobre sus pasos, abrir en canal el centro, porque allí se gestó todo. Fue planeado, Antonia. Parece ser que es alguien que conoce mucho a la familia. Fue planeado, Antonia. Ay.
lo estaban esperando y él los conocía. Lo estaban esperando y él los conocía. Es bastante evidente todo. Todo. Yo me hago muchísimas preguntas sobre esto. Y creo que es que esto va mucho más allá. Cuando he estado viendo todas las cosas del caso, me da que esto va mucho más allá de que pudiera ser un tráfico de menores o... Es que huele muy feo, muy feo. El caso es que en el 96 se archiva el caso y nada más. En 2018 se recibe la carta y el hermano de David contrata con Jaime Calderón, un periodista, y se ponen a investigar juntos. Y empiezan a encontrar muchas cosas. Resulta que ellos, investigando solamente, llegan a la galería y se encuentran con un pintor malagueño que les dice que él sí vio al niño llegar. Lo vio. Lo que pasa es que llegó tarde, con lo cual Paco Fadón, que era el que le iba a entrevistar, no puede entrevistarle. Llega tarde. Nos acordamos de que está Málaga tomada por la policía, la Guardia Civil, la Guardia Real, lleno de coches de gente viendo a la reina. Quiero decir que el muchacho llegó tarde porque salió como si fuese un día normal y resulta que se encontró con todo el panorama y llegó tarde. No pudo hacer la entrevista. Pero resulta que este pintor malagueño que estaba allí, que él también estaba exponiendo, resulta que le dice al hermano que él sí le vio llegar. Lo único que pasa es que llegó tarde, ya no estaba el que le iba a entrevistar y se volvió. Y se fue. Y la Peña del Cenachero. Por lo visto todo el mundo decía que el niño no había estado allí. Y resulta que habla con la hija del que entonces era el presidente de la Peña del Cenachero y le dice que su padre le había dicho que él cuando llegó estaba sentado en unas escaleras que había a la izquierda de la entrada. O sea que sí hubo gente que le vio al niño. No sé, las investigaciones hay veces que no se entienden muy bien, no sé si es que no sé. Resulta que un periodista y el hermano solamente tienen que preguntar y encuentran respuestas. Y allí ha habido años de investigación hasta que se archiva el caso en 1996. Del 87 al 96. Y esta gente, en cuestión de nada, en 2018, encuentran respuestas a todo. El niño no se volatilizó. El niño, alguien le cogió. Si llega hasta la galería de arte, de la galería se va, pero es que también le ven en la Peña del Cenachón. El Cenachón, evidentemente, algo le pasó. Si él estaba esperando, ya llegó tarde para las clases de la Peña, y él lo que hizo fue sentarse en las escaleras a esperar a su padre para que fuera a recogerle. Había llegado tarde a un sitio y tarde al otro. Lo único que hizo el niño es hacer tiempo esperando a que viniera su padre. Ya está. Y el niño pues desapareció y no se supo nunca más. Yo
A mí ahí se me abren un abanico de dudas, evidentemente, en quién y por qué. Y a mí no me cuadra para nada el tráfico de menores con fines, no sé. Y luego, pues eso, la señora, el matrimonio que lo... Ah, esto es otra cosa. Al año, esto fue en 1988, al año, hay un matrimonio que va de viaje a Lisboa, a Portugal. Y ven allí un niño que está pintando en la calle. Y la mujer lo identifica como el niño. No sé si lo identifica en ese momento o lo identifica cuando vuelva a casa que se dé cuenta. Eso ya es que no lo dicen por ningún sitio. El caso es que ella dice, yo lo he visto allí y estaba en la calle, estaba pintando junto con otros niños y resulta que le traen la foto de un niño que pintaba siempre en el mismo sitio y le dicen, ¿es este? Y dice ella, pues no sé, es que este es el niño que siempre pinta ahí. Pues no es... Es que son cosas muy raras, es que son cosas muy raras. Entonces, el fin, no lo sé, no lo sé. Me abre muchas preguntas y muchas dudas. Pero es que es tan difícil después de tanto tiempo encontrar a alguien, algún testigo, que vamos. Bueno, lo último de todo es que en 2019, Gemma, ya te digo, no, yo no voy a dar el apellido de esta mujer porque debe estar ya hasta arriba. No voy a ser yo la que diga su apellido. Se ha dado en su momento, pero no voy a ser yo. Una mujer hecha ya derecha que bastante habrá pasado. Bueno, pues Gemma en 2019, la que era amiguita de David, abre el buzón y se encuentra, entre otras cosas que recibimos todos en el buzón, se encuentra el... Espérate. Lo que le había regalado David. Aquel dibujo que pensaron que era el hombre de Suiza. La caricatura, es que a veces me olvidan las palabras. La caricatura que David le había regalado en su momento y ella la identificó perfectamente porque tenía hasta los agujeritos de las chinchetas que ella había utilizado para ponerlos en la pared de su habitación. Esa caricatura se la dio a la policía como prueba y apareció en su buzón. No voy a decir más. El caso es que a partir de ahí, de ese momento, ella lleva la caricatura a la policía, dice, esto me ha llegado y esto es mío, lo identifico como mío, ¿y qué pasa aquí? Y entonces, curiosamente, ahí se reabre el caso. Entonces, a día de hoy, el caso de David Guerrero Guevara, el niño pintor, está reabierto a nuevas pruebas que puedan existir. Con lo cual, si alguien tiene algo que decir al respecto, pues que vaya a la policía de Málaga o a la policía que sea, donde se le ocurra ir. Al FBI o yo qué sé, donde sea. El caso. Que el caso ya está reabierto y yo me alegro muchísimo. Y yo creo que ya esta familia ha sufrido bastante. Que yo me he puesto en el lugar de esta madre, que es que debe de ser una locura vivir lo que ha vivido esta mujer. Y el padre hasta que murió, y los hermanos. Y
toda la gente que quiso a ese niño en su momento y que lo tuvo consigo en ese momento y ya nunca más. Y yo, pues eso, pues aquí me veo reivindicando nuevamente. No quería hablar, pero voy a hacerlo. Es que no me lo puedo callar, me ha fastidiado un poquillo, porque resulta que obteniendo información llego a una entrevista de los años 90, no sé, me da igual. El caso es que llego a una entrevista que hace el programa se llama Mis enigmas favoritos. Es un programa de la televisión autonómica de Málaga. Y el señor Luis Mariano le hace una entrevista a un periodista del misterio que había escrito un libro sobre la desaparición del niño pintor de Málaga. Es la entrevista más chafardera, más de creepypasta y más absolutamente deplorable que he visto. Por una parte, el señor Luis Mariano, periodista, que lleva un programa de televisión, aunque sea autonómico, da igual, es un programa de televisión donde está ganando su dinero. Yo creo que se debería de poner un poco a pensar un poco en las normas morales de cara a hacer una entrevista. Punto número 1. Punto número 2. No te habías leído ni el libro. He visto a youtubers con solo la secundaria que han hecho entrevistas alucinantes a personajes súper difíciles y resulta que la entrevista que tú haces, señor, fue deplorable. Deplorable. Y segundo, el señor entrevistado, el señor que había escrito el libro, hombre, te podías haber informado un poquito mejor y sobre todo podías hablar un poquito mejor, porque te contradices en los 2 minutos y medio primeros, te contradices como tú solo. Y si llegas a investigar bien el tema, tú, como periodista, debías de haber denunciado las cosas que tenías que haber denunciado como periodista. Yo no las voy a denunciar porque no lo soy. Pero a ti te iba más la maquinita de triturar carne. Entonces, esto llega a quien llegue, da igual. Yo lo tengo dentro y lo he sacado. Y prometí que no iba a decir nada, pero no puedo. Básicamente, no me quedaría a gusto. Y si a mí me pasara algo así como madre, o parecido, sí me gustaría que quien se diera cuenta lo dijera. Vale. Y nada más. Y yo lo siento muchísimo, he puesto más datos, pero es que al final me lleva lo que me lleva. Lo que es verdad. Lo que he dicho es verdad y de lo que no me acuerdo, pues no me acuerdo. No pasa nada. Que eso lo dejamos a los periodistas que escriben libros, los datos. Vuestra contadora de cosas y de casos. Y aquí os dejo con los dibujos del niño pintor de Málaga, David Guerrero